Mi mamá exigió que cancelara mi boda y que le diera $50,000 para la boda soñada de mi hermana. Cuando me negué, me lanzó café a la cara delante de 60 invitados, y luego entró mi prometido y reveló el secreto que les había estado guardando a todos ellos durante años. El café me golpeó la cara antes de que mi cerebro registrara que realmente lo había lanzado. Eso es lo que nadie te dice sobre ser agredido por tu propia madre delante de 60 personas. La sensación física llega primero, antes de la humillación, antes del shock, antes de la lenta y devastadora comprensión de lo que acaba de suceder delante de tu familia extendida. Los futuros suegros de tu hermana y 3 mujeres del grupo de la iglesia de tu madre que te conocen desde que tenías 7 años. Primero vino el ardor, un escozor inmediato y agudo en mi mejilla y mandíbula izquierda, empapando el cuello de la blusa color marfil que había pasado 40 minutos planchando esa mañana, porque quería lucir profesional, arreglada, como la versión de mí misma en la que había trabajado una década para convertirme. Luego grité, no una palabra, solo un sonido, el sonido animal involuntario de alguien a quien le acaban de lanzar un líquido caliente a la cara. La habitación se quedó en silencio de la manera específica en que las habitaciones se quedan en silencio cuando sucede algo que no se puede deshacer. Mi madre estaba al otro lado de la mesa, con la mano aún extendida, la taza de café ahora vacía en su palma. Su cara estaba roja, su pecho subía y bajaba, y me miró, a su hija mayor, ardiendo y goteando y mirándola fijamente, y dijo las 6 palabras que no he podido dejar de escuchar desde entonces. Ahora mira lo que me hiciste hacer. Debería empezar desde el principio, o al menos más cerca de él. Mi nombre es Rebecca Harlan. Tengo 34 años. Soy socia fundadora de Blackwell Capital Partners, una firma de capital de riesgo con sede en West Loop de Chicago, con aproximadamente $800 millones en activos bajo gestión. No vengo de familia rica. Provengo de una casa de 3 habitaciones en Naperville, Illinois, un padre llamado Gerald, que vendía seguros comerciales, y una madre llamada Diane, que manejaba el hogar como una corporación, y a mí como algo secundario. Me pagué la Universidad de Illinois con una combinación de becas por mérito, becas Pell, y 2 trabajos a tiempo parcial, uno en la biblioteca del campus, otro en una parrilla en Green Street, donde trabajé los viernes y sábados por la noche hasta las 2 de la mañana. Me gradué con honores, acepté un puesto de analista en una firma de capital privado de mercado medio, obtuve mi MBA de Booth por la noche mientras trabajaba a tiempo completo, y pasé los siguientes 8 años construyendo la red profesional y el historial que finalmente me permitieron cofundar Blackwell, con 2 socios en 2019. Mi hermana, Madison, tiene 28 años. Es hermosa y encantadora, y nunca ha tenido un trabajo por más de 14 meses. Se graduó de DePaul con un título en comunicaciones que mis padres pagaron en su totalidad. Matrícula, cuarto, comida, cuotas de sororidad. Un semestre de estudio en el extranjero en Florencia, del que recuerdo haber recibido un correo electrónico casual que decía, ¿no es maravilloso? Y se ha pasado sus años después de la graduación trabajando en marketing para empresas que no le exigen estar en ningún sitio antes de las 9:30. Es la hija de mi madre de maneras que he pasado mi vida adulta tratando de no analizar con demasiada atención. Mi prometido, Aaron Choi, tiene 37 años. Es médico de urgencias en Northwestern Memorial, con una residencia de Johns Hopkins, y tiene esa particular marca de competencia tranquila que proviene de 10 años de tomar decisiones de vida o muerte en tiempo real. Es la persona más estable que he conocido. También es, en el momento de esta historia, la única persona fuera de mi abogado y mi contador que sabía el alcance completo de lo que había estado haciendo por mi familia durante 3 años. Había estado manteniéndolo así muy deliberadamente. Empezó el secreto. Quiero decir, en el otoño de 2021. Mi padre me llamó un miércoles por la tarde. Esto era inusual. Mi padre no llamaba sin razón, y sus razones generalmente se canalizaban a través de mi madre, quien prefería controlar el flujo de información en nuestra familia, como un controlador de tráfico aéreo gestiona una pista ocupada. Pero esta llamada vino directamente, y su voz tenía una cualidad que no había escuchado desde que era adolescente, pequeña, comprimida. Beck, tenemos un problema. El problema era la hipoteca. La habían refinanciado en 2018 para financiar, según supe más tarde, el semestre de Florencia de Madison, y una renovación de cocina que mi madre había querido durante una década. El nuevo pago era de $2,147 al mes. Las comisiones de mi padre habían disminuido significativamente durante el COVID. Llevaban 4 meses de atraso. El banco había enviado un aviso de intención de ejecución hipotecaria. Me pidió que no le dijera a mi madre que había llamado. No pidió dinero directamente. Solo me contó la situación, pero era mi padre, y sonaba como un hombre que se había quedado sin otras opciones. Y yo tenía dinero, así que hice lo que tenía que hacer. Llamé a mi abogada Dana Wexler en Harlan & Pierce. Sí, el mismo apellido, sin relación, y establecimos un fideicomiso ciego, formalmente llamado
fideicomiso revocable familiar Lakeview, estructurado para que los pagos de la hipoteca parecieran provenir de una cuenta de desembolso rutinaria, sin conexión obvia conmigo. El primer pago salió en noviembre de 2021. Los pagos han salido cada mes desde entonces. 37 meses, $105,139 en total. Entre los pagos atrasados y los desembolsos mensuales continuos, no se lo había dicho a nadie, ni a Aaron, al principio. Él se enteró 8 meses después, cuando encontró un extracto de la oficina de Dana en mi escritorio, y me sentó y me preguntó, con la particular franqueza de alguien que pasa sus horas de trabajo, asegurándose de que la gente no muera por cosas evitables, que por favor le dijera qué estaba pasando. Le conté. Se quedó callado durante un buen rato. Luego dijo, ¿tu mamá lo sabe? No. ¿Y Madison? No. ¿Piensas decirles? Lo miré. ¿Qué cambiaría si lo hago? Él lo pensó. Es lo suficientemente honesto como para pensar cuidadosamente antes de responder preguntas como esa, lo cual es una de las cosas que amo de él. Finalmente dijo, probablemente nada bueno. Exactamente, asintió. No presionó. Me atrajo hacia él y me abrazó por un momento. Y luego dijo, ok, ¿qué necesitas de mí? Eso fue hace 2 años. En ese tiempo, también había pagado discretamente los préstamos estudiantiles de Madison, $31,400, procesados a través del mismo fideicomiso, con una línea de memorándum que decía, desembolso del Programa Federal de Condonación de Préstamos, lo cual era lo suficientemente plausible como para que Madison aparentemente lo hubiera buscado en Google, decidiera que había calificado para algún programa de la era Biden y celebrara comprando un sofá nuevo. No había corregido esta impresión. Te cuento todo esto ahora para que entiendas la geometría específica de lo que sucedió en la fiesta de compromiso de Madison. Yo no era una persona egoísta, era lo opuesto a una persona egoísta, y mi madre me lanzó café a la cara. Aaron tenía turno esa mañana. Estaba en la sala de emergencias hasta las 2, lo que significaba que vendría directamente del hospital a la fiesta, todavía con su ropa de calle. Probablemente tarde porque Aaron siempre llega tarde cuando viene de un turno, porque la sala de emergencias no se preocupa por tu calendario social. Me dijo que estaría allí a las 3:30. La fiesta comenzó a las 2. Llegué a las 2 en punto con la blusa color marfil, unos pantalones negros a medida, y llevando un regalo que había pasado 45 minutos seleccionando, una licuadora Vitamix que Madison había mencionado una vez de pasada hace 8 meses. Recuerdo exactamente cuándo lo mencionó, porque lo anoté. De la misma manera que anoto detalles sobre las personas que amo, porque siempre he prestado atención a lo que las personas en mi vida quieren, incluso cuando ellas no me prestan atención a mí. Mi madre me recibió en la puerta. Llevaba la blusa de seda que guardaba para ocasiones especiales y sus aretes de perlas auténticas, y tenía esa energía social particular que le da en las fiestas, elevada, con los ojos brillantes, ya actuando. Me besó en la mejilla, me dijo que mi cabello se veía bien, preguntó si Aaron estaba estacionando. Viene del hospital, estará aquí a las 3:30. Claro que sí, dijo, en un tono que no era del todo una crítica al horario de Aaron, pero que llevaba un tenue esbozo de una. Entré. La casa estaba llena. 60 personas, fácilmente. Familiares, amigos, vecinos, personas que reconocía y personas que no. Todo dispuesto en una configuración de muebles diseñada para que la sala de mis padres pareciera más impresionante de lo que era. Flores de Trader Joe's colocadas en los jarrones buenos. Copas de champán que mi madre había alquilado de una empresa de suministros para fiestas en Wheaton. Madison en el centro de todo con un vestido de verano que costó más que el alquiler de mi primer mes en mi primer apartamento en Chicago. Riendo, radiante y completamente en su elemento. Bradley, su prometido, estaba apostado cerca de la cocina, bebida en mano, dando palmadas en la espalda a los parientes de Madison, con el entusiasmo de un hombre que audicionaba para un papel. Conocía a Bradley desde hacía 14 meses y, en ese tiempo, no había formado una opinión sólida sobre él, salvo que sonreía demasiado tiempo a la gente después de que decían algo con lo que él quería estar de acuerdo, y que sus ojos se dirigían a las salidas antes que los de otras personas. Tomé una bebida. Saludé a los parientes. Tuve 20 minutos de las charlas triviales que he tenido toda mi vida. El tipo que requiere que estés lo suficientemente presente como para responder, pero lo suficientemente distante como para que nada de eso te afecte. A las 2:31 p.m., mi madre me tocó el brazo. Ven a ayudarme con la tabla de quesos. En la cocina. Esto no se trataba de la tabla de quesos. Me guió más allá de la cocina sin detenerse y hacia el estudio de mi padre. Una pequeña habitación junto al pasillo con estanterías y un escritorio. Y la atmósfera particular de un espacio que se usa principalmente para pagar cuentas y evitar conversaciones difíciles. Mi padre ya estaba allí, lo que me dijo que esto había sido coreografiado. Mi madre cerró la puerta. Se dio la vuelta. Sonrió su sonrisa de compañía, esa que usa cuando quiere algo, y quiere que no te des cuenta hasta que ya lo ha conseguido. La boda de Madison va a costar $50,000, dijo, como si estuviera anunciando el tiempo. Mantuve mi cara neutral. Ok, pensamos que querrías contribuir. La miré. A mi padre, que estudiaba sus zapatos con la concentración de un hombre que preferiría estar en cualquier otro lugar. Luego de vuelta a ella. No, dije. La sonrisa parpadeó. Rebecca.
No, mamá. Estoy planeando mi propia boda. Aaron y yo tenemos un presupuesto, y no voy a sacarlo para financiar la de Madison. Después de todo lo que hemos hecho por ti, la sonrisa se había ido ahora. Ahorraste cada centavo para Madison, dije. Mantuve mi voz firme. Si no siempre tienes tiempo para ver las historias completas, recuerda que en la membresía del canal ya tienes disponibles las versiones resumidas de cada historia. El enlace está en la descripción y en el comentario fijado. Había practicado esa voz durante 34 años. Mi universidad fueron préstamos y turnos de biblioteca. Mi MBA fue noches y fines de semana. Todo lo que tengo, lo construí. Tú lo sabes. La familia ayuda a la familia. Estoy de acuerdo, dije. Por eso te agradecería que me dejaras salir de esta habitación. Se acercó. Tienes más dinero de lo que sabes qué hacer con él. En realidad no sabes lo que tengo. Eres socia de una firma. Mamá, recogí mi bebida. La respuesta es no. No va a cambiar. Volvamos a la fiesta. Se quedó en silencio durante 4 segundos completos. Conté. Luego abrió la puerta y regresó a la fiesta. Y cometí el error de seguirla, porque aún no entendía lo que estaba a punto de hacer. Caminó directamente al centro de la habitación. No levantó la voz. No tenía que hacerlo. La habitación tuvo una de esas pausas accidentales que ocurren en las fiestas cada 20 minutos más o menos. Una ventana de silencio colectivo, y ella entró directamente en ella. Tengo que decir algo, dijo, porque creo que es necesario decirlo. Su voz era cálida, como un cuchillo es cálido después de haber estado en tu costado durante unos segundos. A mi hija, Rebecca, a mi hija ejecutiva, se le ha pedido que ayude a que la boda de su hermana sea la celebración que merece ser, y ella nos ha dicho que no. Dejó que eso calara. Solo quiero que todos aquí entiendan dónde estamos como familia. Lo sentí primero en mi pecho. Esa presión específica y nauseabunda de ser expuesta en público. Lo que había pasado mi vida adulta aprendiendo a combatir. Y aparentemente no lo había combatido lo suficiente. Los ojos de Madison se llenaron de lágrimas. No lo sabía, me di cuenta, o estaba fingiendo no saberlo con un compromiso impresionante. Todavía, hasta el día de hoy, no estoy del todo segura de cuál de las dos. La sonrisa de Bradley vino de la esquina tan naturalmente, tan involuntariamente, que creo que ni siquiera notó que lo estaba haciendo. Mi padre miró al suelo. Hablemos de esto en privado, dije. Mi voz salió más firme de lo que esperaba, dado que mis manos ya no estaban del todo firmes. Mamá, este no es el lugar. ¿Quieres privacidad? Se giró de nuevo hacia la mesa auxiliar, la que tenía el servicio de café, porque mi madre siempre tiene un servicio de café en las fiestas, cafetera de plata y las tazas buenas. Un detalle en el que me había sentado en cientos de eventos familiares, sin considerar ni una sola vez que pudiera usarse como arma. Levantó una taza llena, me miró y la tiró. Los siguientes 20 minutos existen en mi memoria en fragmentos: ardor, gritos, jadeos. Una mujer que no reconocí me entregó un puñado de servilletas de cóctel, el peso húmedo de la blusa contra mi piel, la voz de mi madre, haciendo lo extraordinario de intentar recuperar el registro social. Fue un accidente, no quise. Mientras 60 personas la observaban intentar manejar la óptica de haber agredido a su hija. Me senté en la silla que alguien me había sacado, presionando servilletas contra mi cara. Madison estaba cerca, sin preguntar si estaba bien. Registré esto de la forma en que uno registra los detalles cuando su sistema nervioso funciona con algún tipo de energía de respaldo de emergencia. Anotado, archivado, examinado más tarde. Estaba hablando con alguien, algo sobre que la fiesta estaba arruinada, sobre cómo esto siempre sucedía, como si mi mejilla se hubiera ofrecido a quemarse para incomodar su tarde. Bradley se había acercado. Pude sentirlo recalculando algo. Mi padre estaba paralizado en el umbral entre el estudio y la sala de estar, que es donde ha pasado la mayor parte de mi infancia y adolescencia, en el umbral de las habitaciones donde me pasaban cosas. Lo suficientemente presente para verlo, no lo suficientemente presente para detenerlo. La quemadura en mi mejilla no fue grave, lo sabía clínicamente. Ya lo había evaluado con el particular desapego de alguien que ha aprendido durante décadas a evaluar el daño a sí misma con cierta distancia emocional, sin ampollas, enrojecimiento significativo. Se desvanecería en unos días. No era el tipo de cosa que requiriera un hospital. Era, sin embargo, el tipo de cosa que requería a Aaron. La puerta principal se abrió a las 3:22 p.m. Entró de la forma en que siempre entra en una habitación, sin prisa, todavía con el forro polar azul de Patagonia que llevaba debajo de su abrigo en los días de hospital. Un poco despeinado, mirando a su alrededor para encontrarme antes de cerrar completamente la puerta. Eso es lo que tiene Aaron. Siempre me encuentra primero. Vio mi cara desde el otro lado de la habitación. La cruzó en 4 pasos, sin correr. Algo más deliberado que correr. ¿Qué pasó? Me tomó la cara entre sus manos. Suavemente, con cuidado. Las manos de alguien que sabe cómo evaluar una lesión sin causar más daño. ¿Estás herida? Estoy bien. Tienes una quemadura en tu... Lo sé, estoy bien. Mi madre apareció a su lado. Su sonrisa social se había recompuesto con una velocidad impresionante. Aaron, qué alegría que estés aquí. Solo un pequeño desacuerdo familiar. Rebecca estaba siendo difícil, y me temo que las cosas se pusieron calientes. Aaron miró mi mejilla quemada, miró mi blusa arruinada, miró las manchas de café en el suelo de madera, oscuras, extendiéndose,
ya secándose en los bordes. Luego miró a mi madre. Su voz bajó a algo muy tranquilo. Le lanzaste líquido caliente a tu hija porque no te daba dinero. Fue un accidente. Deja de hablar. La habitación se quedó en silencio de una manera diferente a como se había quedado en silencio cuando mi madre lanzó el café. Ese silencio había sido de shock. Este era otra cosa. El silencio de 60 personas de repente y colectivamente inseguras sobre las suposiciones que sostienen el equilibrio de la tarde. Nadie le había dicho nunca a mi madre que dejara de hablar. En 34 años de observar a la gente interactuar con Diane Harlan, nunca había visto a nadie decirle que dejara de hablar. Ni mi padre, ni su hermana, ni su pastor. Ella manejaba a la gente moviéndose más rápido de lo que podían objetar, manteniendo la corriente social fluyendo tan suavemente que detenerla se sentía grosero. Aaron lo había detenido. Se giró para mirar a la habitación, a todos, a cada invitado, a cada pariente, a cada persona sosteniendo un vaso o un plato o una expresión complicada. He guardado silencio sobre esta familia durante 2 años, dijo. Observé a Rebecca lidiar con cosas que no describiré en una fiesta. Guardé silencio porque ella me lo pidió. Ella los protege más de lo que merecen. Hizo una pausa. Ya no voy a guardar silencio. Mi madre se rió. La risa nerviosa que usa cuando tiene miedo. Aaron, esto es un asunto familiar privado. ¿Quieres hablar de privacidad? Su voz no subió. Nunca sube. Esto es lo que hace a Aaron. Aaron. La sala de emergencias le quitó el impulso de escalar. Él opera en crisis con una estabilidad que la mayoría de la gente no puede lograr. Durante los últimos 37 meses, Rebecca ha estado pagando su hipoteca cada mes a través de un fideicomiso estructurado específicamente para que ustedes no supieran que era ella. El sonido que recorrió la habitación no fue un jadeo. Fue más complicado que eso. 60 personas haciendo el mismo cálculo interno rápido simultáneamente. Sus caras haciendo lo que hacen las caras cuando un hecho reorganiza todo a su alrededor. La cara de mi madre se puso del color del mantel blanco de la mesa del comedor. Eso no es posible. Su prestamista es First Midwest Bank, dijo Aaron. No estaba leyendo notas. Lo había memorizado. Comprendí, al observarlo, que había pasado tiempo preparando esto, lo que significaba que había sabido durante algún tiempo que este momento llegaría. El fideicomiso que realiza los pagos se llama Lakeview Family Revocable Trust. El número de su cuenta termina en 7741. Los pagos atrasados ascendieron a $11,388. El pago mensual actual es de $2,447. Una pausa. Su casa habría sido embargada en el invierno de 2021 sin ella. Ella la salvó, y hoy le lanzó café a la cara por no darle más. Mi padre avanzó desde el umbral. Me miró. Rebecca, dijo. ¿Es cierto? Asentí una vez. La habitación se abrió. Mi tía Patricia, la hermana de mi madre, una mujer que ha asistido a todos los eventos familiares que puedo recordar, y ha pasado la mayoría de ellos monitoreando la actuación social de mi madre con una orgullosa satisfacción. Derribó su copa de champán de lado. No se rompió, solo se volcó y derramó. Y ella no se dio cuenta. 2 de los amigos de Bradley, de la esquina de la habitación, habían sacado teléfonos. Madison estaba con ambas manos apoyadas en su esternón, como si intentara mantenerse unida desde el exterior. Aaron no había terminado, y Madison se giró, y su voz era más suave ahora. Aaron siempre hace estas calibraciones, la forma en que escala y desescala con la precisión de alguien que sabe lo que diferentes tipos de personas necesitan escuchar diferentes tipos de cosas. Esos préstamos estudiantiles que pensaste que fueron perdonados por un programa del gobierno. Rebecca pagó cada dólar, $31,400. No quería que te sintieras avergonzada por ello. La mano de Madison voló a su boca. Ella no te lo dijo, continuó Aaron, porque no buscaba reconocimiento. Simplemente te estaba cuidando, de la misma manera que ha estado cuidando a esta familia durante una década sin que se lo pidieran y sin recibir agradecimiento. La habitación estaba muy silenciosa ahora. La quietud particular de las personas que están rearmando su comprensión de alguien que creían conocer. También, dijo Aaron, y su voz cambió para esto. No más fuerte, sino más clara. Una frecuencia de transmisión en lugar de una dirigida. No es solo una ejecutiva financiera, es socia fundadora de Blackwell Capital Partners, una de las principales firmas de capital de riesgo del Medio Oeste. La construyó de la nada, y ha estado extendiendo sus cheques de hipoteca todos los meses mientras lo hacía. El jadeo por esto fue más claro, más unánime. Alguien al fondo dijo claramente, Blackwell, la Blackwell. Bradley dio un paso hacia mí. Toda su energía se había reorganizado, como el agua se reorganiza alrededor de una nueva piedra. No tenía idea de que eras tan... No, dije. Se detuvo. Tuvo la decencia de parecer por un momento, como si entendiera exactamente lo que estaba a punto de hacer, y exactamente cómo se vería. Mi madre no se había movido. Estaba de pie en el centro de su sala de estar, en la casa que no había perdido por mi culpa, en la fiesta de compromiso de su hija menor que yo había pagado con los préstamos perdonados de mi hermana, y su rostro había adquirido un color que solo puedo describir como extinto. Como si algo se hubiera apagado, extendió la mano hacia el respaldo de la silla más cercana. Su boca se abría y cerraba sin emitir sonido.
Luego sus rodillas cedieron. Quiero ser preciso sobre lo que sucedió después, porque esta es la parte por la que la gente siempre pregunta. No se cayó de forma dramática. No fue un desmayo de película. No fue lento y elegante. Y nadie la agarró a tiempo. Sus rodillas se doblaron, se fue de lado y se cayó. Y el sonido fue el sonido específico de una persona perdiendo contacto con el suelo. Y alguien gritó. Y entonces la habitación se puso en movimiento de repente. 2 personas estaban en el suelo a su lado antes de que yo procesara lo que había sucedido. La madre de Bradley, que resultó ser una enfermera jubilada, tomó el control con una eficiencia brusca por la que siempre estaré agradecida. Denle espacio. Está respirando. ¿Alguien tiene experiencia en emergencias? Aaron ya estaba allí. Ya estaba allí porque, por supuesto, porque es médico de urgencias y alguien se había caído. Y lo que sea que pensara de mi madre en ese momento, es constitucionalmente incapaz de no ayudar a alguien que necesita ayuda. Le tomó el pulso, hizo preguntas, le dijo a la madre de Bradley que había hecho lo correcto y habló con calma por su teléfono. Lo oí dar la dirección, describir la situación, decir posible síncope vasovagal, sin indicadores cardíacos. Todo en unos 45 segundos después de que ella cayera al suelo. La ambulancia llegó en 9 minutos. Mi madre recuperó la conciencia después de unos 3 minutos en el suelo. Esto es aparentemente típico de un desmayo inducido por el estrés. Aaron me lo explicó más tarde con la particular gentileza que usa cuando me da información médica que sabe que yo no quería necesitar. Estaba consciente y confundida cuando llegaron los paramédicos. No me miró. Los invitados se acomodaron de la manera incierta en que lo hacen cuando una fiesta se ha convertido en otra cosa. Algunas personas se fueron en silencio. Algunas se reunieron en pequeños grupos cerca de las paredes. Madison se sentó en las escaleras con Bradley a su lado y ahora estaba llorando, realmente llorando. No la actuación de antes, el tipo de llanto que llega cuando algo real se ha abierto paso. Yo estaba cerca de la ventana. Aaron vino a mi lado cuando los paramédicos tuvieron la situación bajo control. ¿Listo para irnos?, dijo en voz baja. Miré a mi madre en la camilla, pequeña de alguna manera, de una manera que nunca me había parecido antes. 61 años y pequeña, las perlas aún en sus orejas, la blusa de seda que guardaba para las buenas ocasiones. Miré a Madison en las escaleras. Su rímel se había corrido y su vestido estaba arrugado, y me pareció, por primera vez en mi memoria, como si no supiera qué hacer con las manos. Miré la casa a mi alrededor, las copas de champán alquiladas, las flores de Trader Joe's en los buenos jarrones, las manchas de café en el suelo de madera. Oscureciendo, recogí mi bolso. Más que lista, dije. Caminamos hacia la puerta, y fue entonces cuando mi padre me agarró del brazo. Gerald Harlan tiene 63 años y ha pasado la mayor parte de ese tiempo, según mi observación, existiendo al margen de su propia vida. No es un mal hombre. Es un hombre que hizo las paces muy temprano con la forma en que eran las cosas, y mantuvo esa paz al no mirar demasiado de cerca si las cosas debían ser diferentes. Lo he amado de la manera complicada en que amas a alguien que podría haberte ayudado y eligió quedarse cómodo. Su mano en mi brazo no era firme. Era el agarre de alguien que temía que yo dijera que no. Me di la vuelta. Su cara estaba, voy a intentar ser precisa al respecto, rota, no molesta, no culpable, rota, abierta, como luce una cara cuando algo que se ha mantenido en su lugar durante mucho tiempo finalmente ha cedido. Rebecca, dijo, hay algo más, algo que tu madre nunca quiso que supieras. Lo miré. Aaron se quedó inmóvil a mi lado. Papá, dije con cuidado. ¿Qué es? Miró la habitación. A los invitados aún dispersos a nuestro alrededor, a Madison en las escaleras, a los paramédicos con mi madre, y luego me miró de nuevo y tomó una decisión. Pude verla suceder, pude ver el momento en que eligió. La familia de tu madre tenía dinero, dijo. Sus padres, su abuela específicamente. Había un fideicomiso. Esperé. Cuando tu abuela falleció, esto fue en 2009, tú estabas en la universidad. Ella dejó la herencia dividida, la mitad para tu madre, la mitad se detuvo, la mitad para ti. La habitación se había quedado en silencio de nuevo. Los invitados más cercanos a nosotros habían dejado de fingir no escuchar. La mitad para mí, repetí. Tu madre le dijo al abogado de la herencia que habías renunciado a tu reclamo, que habías firmado un formulario de renuncia. No pudo mirarme ahora. No firmaste nada. Ella lo firmó. Le dijo al abogado que estabas distanciada, que no lo querías. Presionó la boca. La herencia completa era de $340,000. Tu parte era de $170,000. Escuché el número desde algún lugar fuera de mí. Ella tomó mi herencia, dije. Asintió una vez. El asentimiento de un hombre que ha estado cargando esto durante 15 años y sopesando el costo de ello cada día. Lo usó para la renovación de la cocina, dijo. Y la educación de Madison y otras cosas. Finalmente me miró. No me enteré hasta 2 años después, cuando encontré los papeles. Para entonces ya no estaba. Una pausa. Debería haberte dicho. Debería haber hecho algo. He pasado 15 años
Se detuvo. Sus ojos estaban húmedos. Lo miré por un largo momento. Pensé en $170,000, en los turnos de biblioteca y los fines de semana en la barra de carnes y el MBA de Booth que había terminado de pagar hace 4 años, en 37 meses de pagos de hipoteca, en $31,400 en préstamos estudiantiles con el nombre de Madison. Pensé en lo que podría haber hecho diferente si hubiera tenido $170,000 cuando tenía 22 años. Luego pensé, probablemente lo mismo, probablemente exactamente lo mismo. ¿Guardaste los papeles?, pregunté. Parpadeó. ¿Qué? Los documentos de la herencia, el formulario de renuncia con su firma en lugar de la mía. ¿Todavía los tienes? Me miró como si le estuviera preguntando algo en un idioma que acababa de aprender. Luego, lentamente, en el archivador de mi oficina. Sí, guardé todo. Asentí una vez. Miré a Aaron. Aaron me miró. Está bien, le dije a mi padre. Consígueme esos documentos. Llamé a Dana Wexler, mi abogada. A las 6:15 de esa noche, estaba sentada en el apartamento de Aaron con una compresa fría en mi mejilla, una copa de vino que no estaba bebiendo, y mi portátil abierto sobre la mesa de café. Dana tiene 51 años. Ha ejercido el derecho de sucesiones y de familia en Chicago durante 23 años. Y tiene esa cualidad específica de alguien que ha escuchado todas las cosas terribles posibles que una familia puede hacerse entre sí, y ha perdido la capacidad de asombrarse sin perder la capacidad de indignarse. Le conté todo. Se quedó en silencio durante unos 4 segundos. Entonces falsificó tu firma en un documento legal. Aparentemente, Rebecca, eso es un fraude testamentario. Lo sé. Con documentación, y si Gerald proporciona los originales, esta es una demanda civil viable, potencialmente criminal, dependiendo del fiscal de distrito. Lo sé. ¿Quieres? Esta noche no, dije. Esta noche quiero saber cuáles son mis opciones. Mañana te diré lo que quiero hacer. Hablamos durante 40 minutos. Dana me guió a través del panorama legal con su habitual eficiencia precisa. Consideraciones sobre el Estatuto de Limitaciones, la diferencia entre una acción de recuperación civil y remitir el asunto al fiscal del estado del condado de Cook, lo que significaba el enriquecimiento injusto en un contexto práctico, cómo se veía el rango realista de resultados. Cuando colgamos, Aaron se sentó a mi lado. No dijo nada durante 1 minuto. Simplemente se sentó allí, lo cual es una de las cosas sobre él. Entiende el valor de la presencia sin palabras. La forma en que alguien lo aprende después de años de sentarse con familias en los peores momentos de sus vidas. ¿En qué estás pensando?, dijo finalmente. Estoy pensando que pasé 15 años construyendo algo desde cero, porque pensé que tenía que hacerlo, porque pensé que nadie me iba a ayudar. Me miré las manos. Y todo el tiempo, mi madre tenía $170,000 de mi dinero en una renovación de cocina y un semestre de estudios en el extranjero. Sí, y aún así pagué su hipoteca durante 3 años. Sí, levanté el vino. Lo volví a bajar. También estoy pensando, dije, que tiene 61 años y acaba de despertarse en una camilla de ambulancia delante de sus amigos, y que mi padre es un hombre que ha estado cargando esto durante 15 años, y finalmente me dijo la verdad. Miré a Aaron. Estoy pensando en presentar la demanda civil. Voy a recuperar lo que pueda, y me voy a alejar del resto. Él esperó. No voy a destruirla, dije. No porque no se lo merezca, sino porque no quiero pasar lo que venga después pensando en ella. Aaron me miró por un largo momento. Ok, dijo. Esa es la decisión correcta, dijo. Es tu decisión y es la correcta. Me rodeó con el brazo. Me apoyé en él. Afuera, Chicago estaba haciendo lo que hace en las noches de primavera. El olor al lago que entraba por la malla, el sonido lejano de la ciudad, la cualidad particular de la luz que entra por las ventanas altas y los apartamentos que dan a una ciudad en la que construiste tu propio lugar de la nada. Aún necesitamos planear una boda, dijo después de un rato. Sí, nuestro presupuesto, asentí. Besó la parte superior de mi cabeza. 6 meses después, Dana presentó la demanda civil ante el Tribunal de Circuito del Condado de Cook en septiembre. Mi padre proporcionó los documentos originales de la herencia, la renuncia falsificada, los registros de transferencia, la correspondencia entre mi madre y el abogado de la herencia sin que se le pidiera 2 veces. Cooperó en todo. Creo que para él fue lo primero que hizo bien en 15 años. Y pareció entenderlo. El caso se resolvió antes de llegar a juicio. El abogado de mi madre, un hombre llamado Greg Cool, que sospecho pasa la mayor parte de su tiempo en multas de tráfico y estaba un poco fuera de lugar aquí, recomendó un acuerdo cuando Dana presentó el paquete de pruebas. El número final fue de $194,000, lo que representaba los $170,000 originales, más 15 años de intereses legales a la tasa de Illinois. Puse $100,000 en el fideicomiso revocable familiar de Lakeview y le ordené que dejara de pagar la hipoteca de mi madre. Los $94,000 restantes los dividí, $47,000 para el fondo de la boda de Aaron y mío, y $47,000 en una cuenta separada que abrí para Madison.
No porque Madison lo mereciera, sino porque había sido el tipo de persona, toda mi vida, que cuidaba a la gente que la rodeaba incluso cuando le costaba algo. Y había decidido, sentada en el apartamento de Aaron con una compresa fría en la mejilla, que no quería dejar de ser esa persona solo porque mi familia había abusado de ello. Solo quería ser más cuidadosa con quien lo recibía. Le envié por mensaje de texto a Madison la información de la cuenta con una sola línea. Esto es tuyo, sin condiciones. Me llamó 20 minutos después. Lloró durante unos 4 minutos sin decir nada coherente. Luego dijo, no sabía nada de eso. La hipoteca, los préstamos, nada de eso. Lo sé, dije. ¿Cómo puedes hacer cosas así por la gente sin decírselo? Lo pensé. Porque me criaron para creer que el amor significaba cuidar a las personas en silencio, dije. Todavía estoy resolviendo qué partes de eso conservar. Se quedó en silencio. Voy a ser diferente, dijo. Quiero ser diferente. Ok, dije. ¿Es suficiente? Es un comienzo. Mi madre me llamó una vez en octubre. La dejé ir al buzón de voz. El mensaje duró 4 minutos y contenía la palabra "lo siento" 2 veces. Ambas veces situadas dentro de una frase más larga sobre cómo las cosas podrían haberse manejado de manera diferente, lo cual no es lo mismo que una disculpa. No le he devuelto la llamada. No sé si lo haré. Aaron y yo nos casamos en noviembre. Pequeño y específico. 22 personas. Una casa de campo restaurada en Galena, Illinois. Cedro y luz de velas. Y una cena que duró hasta la medianoche. Mi padre vino. Se sentó en la segunda fila y lloró en silencio durante toda la ceremonia, y ayudó a la madre de Aaron a llevar los platos después de la cena, y no trató de que se tratara de él. Fue el primer evento familiar al que asistí en 34 años que se sintió como algo que me permitían disfrutar. La mañana después de la boda, Aaron hizo café. Café de verdad, del bueno, del que te tomas tu tiempo. Y nos sentamos en el porche de la casa de campo, en el frío de principios de noviembre con nuestros abrigos puestos, y sostuve la taza con ambas manos, y el calor llegó hasta el fondo. Solo calor, nada más. Así supe que iba a estar bien.